Pues precisamente el New York Times hace pues unos días, unas semanas, estaba demandando a OpenAI y a Microsoft, dueños de ChatGPT, por el tema de que están usando pues toda, digamos, la base de datos o la información pública que hay actualmente en el New York Times y en muchos otros medios, pero el New York Times es el que tiene la capacidad para demandarlos, para obviamente, pues en este caso, que ChatGPT se entrene su inteligencia artificial. En este caso, el New York Times está alegando que ChatGPT se está entrenando a su inteligencia artificial, aprovechándose de toda la información que ha subido el New York Times en su sitio, pero que además, si alguna persona quiere hacer una consulta a ChatGPT y decirle, hazme una nota al estilo del New York Times, pues el New York Times alega que ChatGPT está copiando y está replicando tal cual pues lo que se sube a su sitio. En este caso, pues OpenAI no se queda callado y ya dio esta semana pues una respuesta a lo que está ocurriendo y en la cual menciona que el New York Times pues de alguna manera pues está modificando los prompts, que es la forma en la que se le llama a cuando tú haces una consulta directa en ChatGPT o en alguna inteligencia artificial. Menciona que el New York Times está utilizando prompts muy específicos para, pues, de alguna manera incentivar a que se cree un artículo muy parecido a la que normalmente está creando el New York Times. Algo que si cualquier usuario lo hace de una manera generalizada, pues no lograría. En este caso, OpenAI está acusando al New York Times de, pues, no ser muy justa la forma en la que está realizando pues esta demanda y de cómo está realizando la consulta de información. De hecho, le solicitan al New York Times que muestre cómo está realizando las consultas y el New York Times actualmente pues no está queriendo mostrar cómo lo está haciendo, pero obviamente pues esto abre pues de alguna manera pues una dinámica pues que no está muy padre porque pues está generando controversias en el sentido de cómo se está utilizando las diferentes inteligencias artificiales. Algunos pueden alegar que el hecho de que se estén basando en toda la información del New York Times, pueden alegar que no es plagio porque es información pública y que cualquiera se puede basar en esa información, que no es plagio porque no estás replicando al 100% la información, pero luego otros pueden, si nos partimos de esto, luego podríamos alegar que si yo quiero copiar la voz de alguien, pues en este caso que tampoco es plagio o que es legal el poderlo utilizar, porque pues no la estoy copiando tal cual y no estoy diciendo tal cual las palabras de otra persona. Yo pudiera, digamos, simular la voz de Rosalba y hacer que hable de alguna algo que Rosalba no dijo. Rosalba obviamente se va a enojar, pero sí está bastante peligroso. Está interesante la discusión, porque sí podríamos decir, no, está basado en, entonces no, pero cuando hablamos de voz, pues sí es similar, si ya lo ponemos a pensar así. De esa forma. Está muy interesante, se nos acaba el tiempo, Alex, pero recuérdanos dónde te encontramos. Con mucho gusto me pueden encontrar vía Instagram como AlexAnMX, en mi página web alexsantacruz.com. Ahí podemos seguir hablando de esta plática, está bastante interesante, muy controversial y no se va a acabar. Claro que sí, porque va avanzando la tecnología y las leyes todavía no, pero bueno.